explicitarse en normas jurídicas. Se especifica quién debe hacer determinada cosa, quién puede ingresar, cómo debe de recibirse. Y también hay que tener en cuenta que la diversidad regional novohispana, uno puede ver la diferencia que hay entre las formas de etiqueta y cortesía en el centro de Nueva España, que es una sociedad muy estamental, más rígida, más formal, con lo que ocurre en el norte, una tierra de frontera, de oportunidades, donde no importaba tanto ser indio, español o mulato, siempre y cuando cultivara la tierra y defendiera al pueblo frente a los ataques de los chichimecas. Y uno puede ver que en esa sociedad hay un trato mucho más informal, más abierto. Y esto se manifiesta hasta el día de hoy, ¿no? Ciertamente, creo que en el centro y en el sur tenemos mucho, formas de vivir más... Esa cortesía tan... Exacto, más barroca. Tan complicada y barroca. Una cortesía más barroca. Mucho más barroca. Porque somos una sociedad barroca y eso también es importante subrayarlo. Para podernos entender hay que entender claramente lo que fue el barroco, no nada más en el arte, sino en los tipos de formación de comunicación, de expresión verbal, de literatura, de entendimiento inclusive del universo religioso. Somos barrocos, no es posible entendernos sin entender lo que fue la sociedad barroca. Y de hecho somos una sociedad mestiza, ¿no? Somos una sociedad mestiza, producto de todo esto de lo que hemos hablado, también del ingrediente africano al que ya nos hemos referido en otros programas, pero no somos iguales a los españoles, tampoco somos iguales a los indígenas, sino que somos el producto de todo esto, por eso es tan importante esta época. Y un mestizaje en todos los sentidos, mucho más allá de lo biológico, y fundamentalmente en el terreno de lo cultural. ¿Cómo se construye un imaginario social que incluya toda esta diversidad, todas estas flores barrocas que no se pueden entender en otro lado y que inclusive son molestos en otro lado? Yo me acuerdo alguna vez platicando con un director griego de cine, con Miguel Cacoyanis. Decía, es que yo no puedo filmar en México porque aquí no usan las líneas rectas. Deberían de pintar todas las casas de blanco. No, eso nada más lo hace Barragán, pero también lo tenemos, pero no. No es el espíritu central de la población. Y lo mismo va en términos de la ciencia, del arte, de la vida cotidiana, de la comida. ¿Qué más barroco que una torta compuesta? El mole poblano. Ocho los chiles en nogada, ¿no? Entonces también nuestra comida es pues producto justamente de esta época y muchas de nuestras tradiciones que conservamos hoy día se gestaron en la época colonial. Y son ires y venires, porque tanto los indígenas toman mucho de lo español, a veces de manera forzada, sí, a veces porque están muy interesados, ¿no? Se puede ver que muchas formas de vestimenta prosperaron y fueron tomadas con interés, pero también los españoles que llegan aquí, al rato ya son muy distintos a sus parientes en España. Comienza a gustarles la tortilla, el pulque, a adaptarse al clima, a la vestimenta, y se puede ver que el mestizaje es un ir y venir, no es una imposición, es una síntesis realmente, y una síntesis muy fluida, muy interesante, muy diversa, que es lo que hace lo mexicano. Y ahí en lo que dice Felipe, yo quisiera intervenir, porque explicaría mucho de nuestra independencia. El siglo XVIII, las reformas borbónicas, que son las reformas modernizadoras desde España hacia América, creo que no reconocen esa singularidad. Ese fue el gran pecado de los Borbones respecto de América, el querer uniformar el mundo americano sobre una racionalidad tomada del despotismo ilustrado, de la ilustración europea, y querer negar esto que ya estaba ahí, ya se había formado durante 250 años anteriores, y precisamente esa forma de ejercer el poder ajena a lo singular fue lo que a la larga, yo creo en lo particular, provoca la independencia de nuestros países respecto a España. Se nos ha venido el tiempo encima, lamentablemente una hora se va muy rápido, y quisiera pedirles que concluyéramos con algunas ideas, hiciéramos un pequeño resumen o alguna idea de algo que ustedes quisieran decir al final. Creo que retomando lo que aquí se planteó, y tiene mucha razón, la corona española, en el momento de tratar de obtener nuevos ingresos y restablecer su autoridad, quebranta una serie de acuerdos, de convenciones que hayan mantenido la estabilidad de la política y la sociedad colonial.
y es la reacción frente a esta intromisión estatal, a este nuevo autoritarismo, lo que va a provocar una grave crisis política. Yo pienso que esta es lo que define la conclusión del término de la época colonial. Claro, y que en cierto modo esto se significa en una terrible oposición entre criollos y peninsulares, en donde los criollos no son necesariamente ni indígenas ni mestizos, pero son novohispanos y toman como bandera el ser novohispanos precisamente. Y quizá la figura que surgiría aquí, que es muy interesante y habría que estudiar más, es la de Iturrigaray. Con todas sus corruptelas y con todas las cosas negativas que tiene, está encarnando esta posibilidad frente al colapso del Estado español con la invasión napoleónica, la posibilidad de un reino de Nueva España separado, pero al mismo tiempo íntimamente relacionado. Habría que pensarlo más, yo pienso. Claro que sí. Yo concluiría, quisiera diciendo simplemente que para entender al México del 19 y al México del 20 e incluso al del 21, es indispensable acercarnos al estudio y al conocimiento de la complejidad que fue ese fenómeno territorial y político que se llamó la Nueva España. Es indispensable. A mí me gustaría añadir que habría que hacerlo sin apasionamiento, sin prejuicios. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Habrá más programas que tratarán sobre el tema de la independencia, los orígenes de la independencia, e invitamos al auditorio a verlos. Muchas gracias. Gracias.